Buenas tardes, hoy nos encontramos con la señora Blanca para la segunda entrevista. Bueno, señora Blanca, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, mami, bien, más bien como Germa, malestar. Listo, señora Blanca. Hoy vamos a hablar sobre otra historia, otra parte de su vida. Entonces también lo mismo que la primera entrevista, voy a estarle haciendo unas preguntas y listo. Bueno, entonces comenzamos. Señora Blanca, ¿cuándo dejó de vivir usted en la casa donde duró toda su infancia con su familia? ¿O por qué razón fue ese cambio? ¿Por qué razón dejó de vivir con ellos? Porque me casé y ya mi marido me llevó de la casa del lado de los viejos ¿A dónde la lleva su marido? a la Celia Risaralda. La Celia Risaralda. Allí en ese lugar empezó una nueva etapa de su vida. Allá ya ella vivió un tiempo y ese tiempo no era adorada, Lorcasia. Ya volví otra vez, estoy cuando quedé embarazada de la mayor, de la hija mayor. Y ahí vivía en una casa, pagaba arriendo, vivía en una finca. En una finca, mami. Listo. Cuénteme, señora Blanca, ¿en qué momento se presentó ese acontecimiento? O sea, si se acuerda exactamente como de la fecha o el año en el que comenzó, o sea, en el que se alejó de su familia. Yo me casé en un 25 de noviembre del año, ay, yo no me acuerdo del año. En todo caso, cuando tenía yo, tenía 15 años. Sí, yo me casé de 15 años, mami. Listo. Esa nueva etapa que fue del matrimonio, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo la vivió? ¿Le dio muy duro al ser pues todavía una niña porque pues tenía 15 años? ¿O cómo lo tomó? Eso fue muy duro para mí porque yo ni sabía cómo que yo estaba en embarazo ni nada. Yo que en esa época le decían a uno que si no, pues no enfermaba, que uno se le llevaba la sangre, que yo no sé qué, que podía morir. Y entonces yo pensaba eso y yo ni dormía ni nada, pensando que me iba a morir. Y que era embarazada que estaba. Pues todo el mundo sabía que estaba embarazada, pero yo no, porque me veían. ¿Y cómo fue la reacción de sus papás al enterarse que tan joven había quedado en embarazo? No, para nada, no les dio nada de nada. No. Pues sí, yo cuando me casé fue porque mi papá me casó, consiguió el novio y me tenía que casar con él, porque era buen muchacho, porque era trabajador. A primero me leía eso, que eso no me deja concentrar acá. Estoy en la entrevista. ¿Con qué personas empezó a vivir en ese momento, doña Blanca? ¿Cómo? ¿Con qué personas comenzó a vivir desde esa etapa? Con los suegros y el muchacho. Me dieron una piecita que me dieron a vivir. ¿A qué se dedicaban los papás de su esposo en ese momento? Al café, la finca cafetera, y él también trabajaba en la finca cafetera y yo pues ayudaba en los quehaceres de la casa y a los suegros. ¿Cómo Y de ahí, era en esa época su casa o cómo vivían? Si todavía vivían en escasos recursos o ya era más manejable la situación. sí, pues de los suegros fue más manejable porque
porque pues mis padres fueron muy pobres y les enseñaron a vivir sería así. En cambio allá de los suelos ya era vanidad, mucha vanidad de ellos y todo era de ellos porque el muchacho no tenía nada ahí, no, todo era de ellos. Cuénteme, doña Blanca, ¿cuáles eran las actividades cotidianas que recuerda hacer en esa época? ¿Qué se la pasaba haciendo en sus tiempos libres? ¿O si solo se dedicaba a estar arreglando la casa? Sí, era levantarnos a las 4 de la mañana, poner la máquina, moler el maíz, hacer arepas, ayudar a hacer arepas. Y los quehaceres de la casa, arreglar casa, lavar, bueno, especialmente dar el desayuno a los trabajadores, arreglar cocina, que ya que el almuerzo, que ya para picar los plátanos para la comida. Sí, todo eso me tocaba ayudar. A mí no hacer de comer no me dio duro porque mis padres me enseñaron, no le digo que a los 6 años ya me tenían trabajando. Entonces no me dio duro tampoco. Lo único duro que me dio fue los hijos porque pues, no sabía cómo era que yo iba a tener un hijo. Cuénteme, doña Blanca, cómo eran las condiciones sociales, la seguridad en ese nuevo pueblo, si había conflicto armado o por el contrario no. Pues sí, había porque por más era por la política, ¿entiendes? Sí. Porque unos eran conservadores y otros liberales, entonces se mataban de los unos a los otros, no se querían, sí había conflicto. Listo. Cuando pasó esa etapa, pues de ser joven, adulto no, porque seguía siendo joven, ¿cómo fue sus hábitos alimenticios? ¿Si mejoraron? Espere, mami, no se oye nada. ¿Cómo, mami? Que al pasar de esa etapa de cambio de ciudad, de pueblo, ¿los cambios alimenticios eran iguales que cuando vivía con sus papás o mejoraron? Mejoraron, mami, porque había carnita, había huevo, le dan sancochitos muy buenos, frijolitos muy bien organizados. Pues era diferente la comidita, sí. Se tomaba chocolatico y café. Bueno, especialmente sí se cambió el hábito de comida. Listo. Y en fechas especiales, doña Blanca, por ejemplo, una Semana Santa, un fin de semana, un cumpleaños, una Navidad, ¿cómo lo celebraban? Semana Santa, pues se iban para el pueblo a rezar, a confesarse. Y ahí se venía uno a la casa y así, pues estábamos, la finca era más bien cerquita, entonces podía uno ir a las misas semanalmente, pues una semana, diario. ¿Y qué? ¿Y qué fue lo que me preguntó? ¿Qué se acostumbraba a hacer en las fechas especiales? No. ¿Te imaginas que yo cumplí años y cumplí los 15 y no me di cuenta? No me di cuenta que estaba cumpliendo 15 años. Pero iban pasando los años y yo no sabía de fecha ni nada. Ni feliz cumpleaños, ni feliz nada. De ellos también era como muy... Pues a mí no me integraban ahí, en lo de ellos. Ellos se hacían, pero a mí no me mantenían como por allá, como una cabrita alejada del rebaño, una ovejita. Listo. Y doña Blanca, cuando, o sea, ya de adulta, ¿recuerda que haber empezado a consumir dulces o algún gusto por ellos, ya que de pequeña pues casi nunca consumía? Sí, mami, pero era que a mí me gusta tanto el pan.
porque como no lo, ay, mi papá llevaba a la casa y era para él, o nos dan un pitico y ya, todo lo otro era para él. Entonces, uno era muy galgo, le robaba los pedazos de pan por ahí para uno comérselo al escondido. Entonces, sí, ya uno empezó ya a comprar, ya de cuenta de uno, ya no tenía uno que lo regañara ni nada. Pues el esposo le llevaba a uno, ¿ves? Sucesivamente sí fue diferente. Fue muy duro porque uno embarazado, tenía muchachitos y tenía que trabajar muy duro, pero en la comida fue diferente. Imagínate 15 muchachos. Sí, es difícil. Eh, o sea, al consumir tantas harinas o tantos dulces, ¿recuerda haber tenido algún dolor en la boca o en las muelas ya estando adulta? Sí, yo tuve un dolor, sí, y que cuando eso le sacaban, le dolía la muela a uno y le mandaban antibióticos a uno para que le calmara el dolor y después ya no le hacían nada con la muela, la sacaban a uno. Y pues a mí, pues lo único que me acuerdo es que yo no sufrí mucho de que tenía que extraerme la dentadura. No, pues no me dolió mucho la muela, no me dolía. Cuando le hacían ese tipo sí, de sacarle las muelas, ¿le aplicaban algún tipo de anestesia o en ese tiempo no? Era así. Sí, no, le ponía anestesia a uno. Listo. Sí, ya existía la anestesia para poder extraer la muela en el diente. ¿Alguna vez llegó a hacerse remedios caseros para calmar estos dolores? O Jugatorio de agua de tomatera, buches de agua de tomatera con sal y pastillas de esas acetaminofén o mondoles, cuando eso, al dolor. Y si no calmaba el dolor, igual le sacaban a uno. Me llegan dolores de muelas que haya tenido, como dolores de muelas nada más. ¿se acuerda, doña Blanca, más o menos cómo eran los consultorios en ese tiempo de los odontólogos? Pero era más feo. Eran feos, pues no eran como ahora que son bien organizados, no. Eran así, como esos muelogos, los que hay ahora tan que traen mala muerte. Así, si no eran más feos. ¿Y lo hacían en algún consultorio aparte o unos dentro de la casa o en lugares así poco higiénicos? Por ejemplo, como yo estaba acá y dejaron esta parte de la casa, una pieza especial para consultorio, pues para atender, pues, dentro de la casa. ¿Y la higiene sí se veía o era así? No, sí, se veía, pero pues muy pobre, como muy pobre, yo no sé, pues en la época mía. ¿Recuerda? ¿Logra recordar algún sobrenombre de pronto que le daban a los odontólogos en esa época o le decían odontólogos? ¿Cómo era que le decía? No les decía odontólogo y no dentista, el dentista. Ay, tiene que ir donde el dentista o el dentista. Vea, ¿dónde vive fulano? El dentista tal. Ah, tal y tal parte viene el dentista. Listo. Le decía dentista, no odontólogo y no dentista. Listo. ¿Recuerda si en esta época ya implementó más el higiene oral? Sí, ya iba ya al paso por ahí como a los 20 años de mi vida. Sí, ya uno iba ya a hacerse limpieza a partes más mejores.
mejores. Listo. Y en tanto a que usted me contaba en la anterior entrevista que siendo niña pues era muy difícil tener un cepillo de dientes o una crema dental, ya en la adultez fue mejor, o sea, más asequible comprar o seguía igual. No, mami, ya se tenía uno el cepillito, la cremita, que cuando eso uno era que se estregándose hasta con los dedos así porque no tenía un cepillo. Más que podía quedar uno lavado, cepillado con las manos, ¿no? Imagínate. Ya era el cepillito, ya la cremita dental. ¿Recuerda si el nombre del dentista se cambió en algún momento o seguía siendo el dentista? No, ya después con el tiempo ya uno ya nombraba que el odontólogo, ya se cambió el dentista, ya se fue civilizando más la gente, ¿entiendes? Sí. El dentista, el dentista, el odontólogo, ¿cómo es que le dice? Odontólogo, no, ¿cómo es que le dice? ¿A cuál? Odontólogo y otra palabra, ¿cómo se le dice? Oh. No me acuerdo cómo es que les dice. Sí, que sepa que odontólogo. Listo. Cuando era ya adulta, ¿recurría más frecuentemente al odontólogo o no tanto? No tanto porque pues, ya uno hace limpieza, que de pronto le picaba un dientecito a uno, entonces iba uno que lo arreglaban y lo arreglaban a uno. Listo. ¿Recuerdas si hace poquito, hace algunos años, unos meses, cuál fue el motivo por el que asistió donde un odontólogo? El motivo, que me reventó un diente, me reventó de raíz y me tocó ir a que me lo sacara y me operaron la encía. Imagina que ni le donían a uno ni había que arrancar, sino que se me reventó ese diente, no sé. Tenía que dejarle un hierro. Y esa fue como la situación más grave que tuvo respecto a la boca o fue algo más. Sí, esa fue la más grave, mami. Listo. Esa fue la más grave. ¿Recuerda si ya con el tiempo, pues ya épocas más avanzadas, a la gente le gustaba ir al odontólogo o tampoco? ¿O le tenían miedo? Pues unos le tenían miedo, otros sí, se mantenía frecuentemente iban al odontólogo. Sus hijos, doña Blanca, ¿usted los llevó a controles de odontología, para limpiezas, para algo? Sí, mami. Por ejemplo, cuando eso yo lo llevaba el papá y él a las dos hijas mayores les hizo sacar la dentadura toda. Ellas tienen esta. ¿Y cuál fue el motivo? Pues porque lo tenía fea, iba a gelarse y los odontólogos no decían nada, sino que uno llegaba y decía uno, sáquenme esta diente, ellos lo sacaban. No hacían como ahora que le dicen a uno, no, ese dientecito hay que salvarlo o algo, no. Cuando eso lo sacaban, vengo para que me saquen este diente y mismo lo sacaban. Y lo que voy por ejemplo, a las dos mayores, se le hizo sacar toda la dentadura arriba. Toda la dentadura se la hizo sacar. ¿A qué edad más o menos quedaron sin dentadura? Dora quedó como a los 15 años. Como a los 15 años, Oliva también.
A mí eso era, nunca le decían a uno como a una hora que uno quiere que lo saquen y no se lo salvan. Le salvan el dientecito a uno. ¿Sus Pero hijos cuando consumían mucho dulce en esa época no, lo normalito, pero así que como ahora que los niños son tan adictos al dulce, no. Y No, es que entonces, ahora, por qué fue la extraída de los dientes? porque se le iban picando. Y entonces el papá mismo cogía, iba y se los hacía sacar, hasta que las dejó muecas del todo. ¿Recuerdan entre la edad de los 20, los 50 años, ya le habían hecho algún tipo de prótesis o le habían sacado alguna muela? Sí, yo ya tenía puentecito, como a la edad de los 45 años ya me hice poner el primer puentecito de dientecitos. ¿Y cómo fue como esa nueva vida, por decirlo así, con otros dientes? No, bien, me los asimilé bien. ¿Se adaptó fácilmente a ellos? Sí, me adapté a ellos fácil. Antes me veían bien bonitos, que me hacían limpieza y por ahí de eso ya me ponían el dientecito. Con este tipo de puente que le pusieron, ¿aumentó más el higiene oral o todavía seguía normal? No, mami, claro, yo, me has dicho, yo de la edad de los 20 años, de 19 años ya me cepillaba bien, me hacía, o sea, en las horas de los alimentos me cepillaba bien, la dentadura ya me duró más. Y ya como a los 40 y punta años ya fue el primer puentecito, que así se me pudrió todo el dientecito, me dañó. Tocó, ya ese sí me lo sacaron y me pusieron 2 dientecitos. No tengo que Ah, listo, doña Blanca. Entonces ya damos por finalizada la segunda entrevista. Muchas gracias por el tiempo, por volverme a abrir como ese camino para poder indagar sobre su vida, lo que fueron los tiempos de antes. una cosa es contar, otra es vivirla. Sí. No quiero ni recordar. Sí, Horrible. ¿Ah? Bueno, señora Blanca, entonces muchísimas gracias. Le estaré avisando para un próximo encuentro de la tercera entrevista. Bueno, mami.